Nunca creí que un día mi propia hija, Ana Sofía Ramírez Hernández, fuera capaz de mirarme como si fuera una extraña, peor aún, como una carga de la que no sabe cómo deshacerse. Tienes un día para salirte de esta casa. Me gritó Sofía, ahí parada en el marco de la cocina, con los ojos duros y la boca apretada, mientras yo aún tenía las manos húmedas por estar secando los trastes del desayuno. Lo más doloroso es que ni siquiera me dio tiempo de contestar cuando Luis Fernando, mi nieto, ese niño que arrullé en mis brazos, al que alguna vez le curé las rodillas cuando se caía jugando, soltó la frase que me terminó de partir el corazón. Ni siquiera eres mi verdadera abuela. No puedo explicar el dolor que sentí. Me quedé quieta, con el paño en las manos, y sentí como si se me fuera el alma. No por miedo, sino por una tristeza profunda, de esas que se sienten en el estómago, como si te apretaran por dentro. Las palabras de mi hija y mi nieto me golpearon más fuerte que cualquier enfermedad o cansancio. Me miraban con un desprecio que nunca hubiera imaginado en mi propia familia. Me acerqué un poco, tratando de encontrar en el rostro de Sofía algún rastro de cariño. Pero lo único que vi fue enojo. Ese coraje acumulado de meses. Por favor, Sofía. Alcancé a decir, pero mi voz salió bajita, como si no tuviera derecho a hablar en mi propia casa. Ella soltó una risa amarga, de esas que hacen que a una se le encoja el pecho. ¿Tu casa? Mamá, llevas 3 años viviendo aquí, sin pagar ni un solo peso. 3 años manteniéndote, dándote de comer, dándote techo. ¿Y qué recibo a cambio? Puras quejas y críticas. Me soltó, como si todo lo que he hecho fuera invisible. Quise defenderme, recordarle cuántas veces me desvelé por Luis, cuántas comidas preparé con amor, cuántas lavadas de ropa hice sin que me lo pidieran, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Como siempre, me sentí chiquita, invisible, relegada a la esquina de la casa que yo misma ayudé a salvar. Luis Fernando, con apenas 15 años pero más alto que yo, se paró junto a su mamá, con los brazos cruzados y una mirada fría, tan distinta a la del niño cariñoso que fui ayudando a criar. A ver si ahora sí puedo invitar a mis amigos sin que me dé pena, murmuró, con un tonito de burla que me hizo temblar las rodillas. El dolor no es solo físico. Es como si te arrancaran el sentido de pertenencia, como si te hicieran sentir ajena en tu propio hogar. Me apoyé en la mesa para no caerme, y Luis Fernando todavía tuvo el descaro de decir, «Ay, abuela, no seas tan dramática. Ni siquiera eres mi verdadera abuela. Las abuelas de verdad no viven de sus hijos como parásitos». Sentí como la palabra parásito me hacía eco en la cabeza. Era un insulto que nunca hubiera esperado escuchar de la boca de mi nieto, el mismo niño al que tantas veces le limpié las lágrimas, al que cuidé cuando Sofía tenía que salir a buscarse la vida. Sofía, viendo mi reacción, se acercó más, con esa mirada de quien se siente en control. «¿Ya lo escuchaste? Mamá, hasta Luis se da cuenta. No aportas nada. Solo estás aquí ocupando espacio», dijo señalando la cocina que yo mantengo limpia cada día, la sala donde le ayudé tantas veces a Luis con la tarea, las fotos en el refri que ya casi nadie ve. ¿En qué momento pasé de ser la base de la familia a volverme invisible? Me armé de valor y susurré, «Yo te crié, Sofía». Me sonó hasta extraño decirlo, porque ya casi nunca me atrevo a defenderme. Es más fácil quedarse callada y aguantar. Pero ella ni se inmutó. ¿Criarme? Apenas si estabas. Mamá, siempre trabajando, siempre haciéndome sentir culpable por querer lo que otras niñas sí tenían. Y ahora esperas que te mantenga porque tú no supiste ahorrar para tu vejez. Sentí que se me iba el aire. Cada hora extra, cada noche de desvelo. Todo lo hice por ella, pero tratar de explicarlo solo me haría parecer patética. Luis Fernando cruzó los brazos, imitándola. «Mis amigos no entienden por qué vives aquí. Las abuelas de ellos tienen sus propios departamentos. Las llevan de viaje. Aquí nada más hueles a viejita». Cada palabra era una daga, colocada justo donde más duele. ¿En qué momento aprendió a ser tan cruel? ¿O será que yo no quise verlo antes? ¿Y a dónde se supone que voy?, pregunté, odiando la debilidad en mi voz. Sofía ni me miró. «Ese ya no es mi problema. Ve a un asilo. Seguro ahí tienen programas para personas como tú». Y yo recordé cuando busqué asilos para mi propia madre, el olor a cloro, el silencio pesado, los rostros sin esperanza.
No. Eso no era vida. Necesito más tiempo. Supliqué. Un día no es suficiente. Pero ella fue tajante. Tuviste 3 años. Yo ya no voy a cargar contigo. Esto ya no es sano para nadie. Se volvió a Luis Fernando y, con una dulzura que nunca usa conmigo, le dijo: ve a hacer tu tarea. Hijo, necesito hablar con tu abuela. Luis se fue satisfecho, como si hubiera logrado una victoria. Y yo sentí que la casa entera se me venía encima. Cuando nos quedamos solas, Sofía me dio el último golpe. Mamá, sé que esto suena feo, pero es por tu bien. Tienes que aprender a valerte sola. Ya te acomodaste demasiado. ¡Qué ironía! Pensé, la misma mujer que me rogó que viniera a ayudarla. Que no podía sola con Luis. Que no tenía ni para la renta, ahora me trata como si fuera un mueble estorboso. Pero esta vez no lloré ni supliqué. Sentí que algo dentro de mí, lejos de romperse, se endurecía como una piedra. Ya no iba a rogar por un poco de cariño. No esta vez. Me encerré en mi cuarto, escuchando de lejos cómo Sofía le hablaba a su hermana por teléfono. Seguramente para contarle que ya por fin iba a descansar de mí. Me senté en la cama, rodeada de mis poquitas cosas, fotos antiguas, algunos libros, mis joyitas baratas pero llenas de recuerdos. Y mientras el dolor me apretaba el pecho, sentí que, esta vez, no iba a dejarme. Saqué del cajón el folder amarillo que guardaba como último recurso. Ahí estaban los papeles que cambiarían todo. Los que mostrarían quién tiene realmente la última palabra en esta casa. Esa noche no pude dormir. Pero no fue de miedo, sino de decisión. Me prometí que, por una vez en la vida, me iba a poner primero, que iban a aprender a valorar a Margarita Hernández. Aunque fuera a la mala. Déjame contarte quién soy yo. Antes de que la vida me pusiera en esta encrucijada tan dolorosa. Mi nombre es Margarita Hernández, y tengo 69 años. Nací en un pueblito de Jalisco donde la vida se vive a otro ritmo. Donde el gallo canta antes del amanecer y el olor a leña te envuelve desde chiquita. Allá aprendí que la dignidad y el trabajo honesto son lo único que una mujer realmente tiene para defenderse en este mundo. De niña fui inquieta y soñadora. Pero la vida me enseñó muy pronto que los sueños cuestan caro. Sobre todo para las mujeres como yo. Mis padres, doña Petra y don Ramón Hernández, eran gente sencilla, pero bien trabajadora. Mi mamá siempre decía, en esta vida nadie te regala nada. Mija, hay que aprender a salir adelante sin depender de nadie. Así fue como crecí. Entre tortillas hechas a mano, el rebozo bien puesto y la mirada siempre al frente. Cuando cumplí 15 años, la necesidad me trajo a la Ciudad de México. Como a tantas otras paisanas. Aquí todo era más grande, más rápido, más ruidoso. Me acomodé primero en casa de una tía. Luego empecé a trabajar en una fondita. Después de niñera. Después de costurera. Aprendí a estirar el dinero. A hacer milagros con el mandado. A ahorrar hasta el último peso. Siempre pensando en mi futuro y en el de mi familia. Me casé muy joven con un hombre de apellido Ramírez. Esperando encontrar un poco de cariño y compañía. Pero como pasa muchas veces, el amor no alcanzó para sostener su compromiso. Me dejó con una niña de 5 años, mi Ana Sofía, y con una vida entera por reconstruir. Ahí fue cuando la verdadera Margarita salió a la luz. Me convertí en madre y padre, protectora, proveedora y hasta enfermera cuando mi hija se enfermaba. Dicen que el carácter se forja a golpes. Y yo puedo dar fe de eso. Trabajé hasta el cansancio, jornadas dobles, turnos de noche, lo que fuera necesario para que a mi Sofía no le faltara nada. Me tocó dormir en camastros incómodos, comer lo que sobraba en la fonda, vender gelatinas en la esquina y hasta limpiar casas ajenas. Nunca me avergoncé de eso. Al contrario, cada peso ganado con sudor me hacía sentirme más fuerte, más capaz. A veces, cuando la tristeza quería ganarme, me refugiaba en los pequeños rituales de la vida diaria, preparar café de olla al amanecer, barrer el patio escuchando los pájaros, hacer pan de elote en los días de lluvia. Me gustaba que la casa oliera siempre a limpio, a comida recién hecha, a hogar. Así intenté enseñarle a Sofía que la dignidad no está en el dinero, sino en la forma en que vives y amas. Hoy, a mis casi 70 años, sigo con la misma rutina, me levanto temprano. Preparo el desayuno para Sofía y Luis Fernando, mi nieto. Lavo los trastes.
Tiendo las camas. Y aunque mis manos ya no tienen la fuerza de antes, me esfuerzo cada día por mantener la casa en orden. Sigo haciendo el mandado al mercado de la esquina, charlando con la señora Lupita, la de las verduras, que siempre me regala un cilantro de más. Sigo caminando por las mismas calles donde vi crecer a mi hija, donde aprendí a resistir. Tengo cicatrices. Sí, en el cuerpo y en el alma, pero cada una de ellas cuenta la historia de una mujer que nunca se dejó vencer. Y aunque ahora mi propia familia me haga sentir que sobro, yo sé quién soy. Soy Margarita Hernández, mujer de campo y de ciudad, madre y abuela de tiempo completo, orgullosa de mis raíces y de mi historia. Mi mayor orgullo es mi hija Ana Sofía. Todo lo que hice en la vida fue para verla feliz, para que tuviera oportunidades que yo jamás tuve. Cuando nació mi nieto Luis Fernando, sentí que la vida me daba una segunda oportunidad de sentirme útil, de dar amor, de seguir siendo parte de una familia, aunque fuera en silencio, desde la sombra. Pero, ahora, esa sombra parece haberse vuelto más pesada que nunca. A veces me miro al espejo y me pregunto en qué momento pasé de ser la fuerza de mi casa a convertirme en el problema, en la incomodidad, en la carga. Pero también me prometo, cada mañana al despertar, que no voy a permitir que me borren así de mi propia historia, porque una madre mexicana puede soportar el desprecio, la pobreza y hasta la soledad, pero nunca va a dejar de luchar por su dignidad. Antes de seguir con mi historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. ¿En qué parte de México o del mundo estás acompañándome? Me encanta saber que allá afuera hay mujeres fuertes que, como yo, luchan cada día por su familia. Comparte tu ciudad, tu pueblo, tu historia. Te leo con el corazón. A veces me pregunto si mi vida no será, en realidad, la suma de todos los sacrificios que he hecho por mi hija, por mi nieto, por mi familia. Me acuerdo de tantas cosas, tantas noches en vela, tantas veces que tuve que tragarme las lágrimas para que Ana Sofía no se diera cuenta de que el mundo a veces se siente demasiado pesado. Desde que su papá se fue, Sofía y yo fuimos solo ella y yo contra el mundo. Recuerdo bien el primer día que me enfrenté a la vida de madre soltera. Me paré frente al espejo, me peiné el cabello y me dije: Margarita, ni modo, te toca ser fuerte. Así me fui forjando, a golpes de realidad y a tragos de café de olla. Había días en los que el dinero no alcanzaba ni para los frijoles. Me levantaba antes de que saliera el sol. Me envolvía el rebozo. Preparaba las tortas de huevo con lo que hubiera en la despensa y me iba a tomar el camión. De esos viejitos que rechinan y siempre van llenos. Me tocaba ir apretada entre señoras y chamacos, oliendo a perfume barato y a sudor, con la esperanza de llegar temprano al trabajo y que no me descontaran el día. Hubo años en que trabajé de costurera en una maquiladora del centro, otros de afanadora en un hospital donde el olor a desinfectante y el murmullo de los enfermos me acompañaban durante horas. Cuando terminaba mi turno, salía corriendo a recoger a Sofía de la escuela. Recuerdo esas tardes, cuando ella salía con la mochilita rota, pero la carita sonriente porque sabía que ahí estaba yo, esperándola. No me da pena decirlo, muchas veces tuve que empeñar el anillo de compromiso, la medallita de la Virgen que heredé de mi mamá, solo para que Sofía pudiera estrenar zapatos o tener una mochila nueva. Recuerdo la vez que se enfermó de gripa fuerte y no tenía ni para el doctor particular. Me la llevé al IMSS, haciendo fila desde la madrugada, rodeada de otras mamás con la misma preocupación reflejada en el rostro. Cuando por fin la atendieron, le di gracias a la Virgencita porque mi hija era lo único que tenía, y lo único por lo que valía la pena luchar. En la casa nunca sobraba nada, pero tampoco faltaba amor. Los fines de semana preparaba calabacitas con elote, arroz blanco, a veces unos taquitos de frijol. Cuando había poquito más, me esmeraba en hacer mole, porque a Sofía siempre le gustó ese platillo. Nos sentábamos en la mesa de madera, esa que heredé de mi abuela, y le contaba historias de cuando era niña en Jalisco, de los bailes del pueblo y los tamales de hoja que vendía mi mamá en la plaza. Hubo un tiempo en que mi sueño más grande era que Sofía estudiara en la UNAM, que fuera licenciada, que tuviera una vida diferente a la mía. Tú sí vas a salir adelante, hija, le repetía cada noche antes de dormir, mientras le acomodaba la cobija y le daba un beso en la frente. Trabajé dobles turnos, limpié casas ajenas en las lomas, vendí gelatinas, cosí uniformes escolares,
todo para que a mi hija no le faltara nada. Recuerdo cuando Sofía cumplió 10 años y quería una bicicleta rosa que había visto en la tienda. No tenía para comprarla, así que junté monedas por meses. Me negué hasta los antojitos del camión y, cuando por fin la tuve, la escondí detrás del ropero hasta el día de su cumpleaños. La cara de mi hija esa mañana, cuando vio su bici nueva, no la cambio por nada en este mundo. Me abrazó con tanta fuerza, diciéndome eres la mejor mamá, que se me olvidó el cansancio y el hambre. Para eso una vive. Para esos momentos. Las navidades, aunque humildes, eran bonitas. Poníamos un árbol de ramas que traíamos del mercado. Lo adornábamos con papel picado y luces que a veces ni servían todas. Hacíamos ponche. Cantábamos villancicos. Y Sofía siempre me ayudaba a amasar las gorditas de azúcar. En mi casa nunca hubo lujos, pero sobraban las ganas de salir adelante. Cuando llegó Luis Fernando, mi nieto, sentí que la vida me daba una nueva oportunidad de amar. Sofía pasaba por una etapa difícil. Apenas se separaba del papá de Luis. Fue entonces que volví a echarme la familia al hombro, le ayudaba con los pañales, le preparaba papillas, le cantaba para dormir, tal como hice con mi hija. Por años, la casa se llenó de nuevo de risas, llantos y el bullicio de un niño pequeño. Y aunque los tiempos seguían duros, me sentía bendecida. Por años fui madre, abuela, enfermera, confidente, consejera. Nunca me quejé, aunque sí hubo noches en las que lloré sola, en silencio, para no preocupar a nadie. Cada arruga en mi cara es historia de lucha. Cada cana, una preocupación o un desvelo por mi familia. A veces la vida parece no tener memoria. Todo lo que una dio, todo lo que sacrificó, parece desvanecerse cuando los hijos crecen y la vida cambia. Pero yo no olvido nada. Cada vez que Sofía me mira con fastidio, cada vez que Luis Fernando me habla con esa indiferencia de adolescente. Recuerdo todas las veces que di todo de mí, esperando solo amor a cambio. Pero así somos las mujeres mexicanas, aguantamos, damos todo. Y aunque a veces nos toque el olvido, nuestro amor nunca se acaba. Si algo me enseñó la vida, es que uno vale por lo que ha amado y por lo que ha luchado, no por lo que digan los demás. Hay heridas que no se ven, pero que una siente en cada mirada, en cada palabra a medias, en cada silencio que pesa como plomo. Así empezó el verdadero conflicto en mi casa, ese hogar que construí con tanto amor y esfuerzo. No fue de golpe. No, fue poquito a poquito, casi sin darme cuenta. Los detalles, ya sabes, esos detalles que solo una madre nota pero que nadie más quiere ver. Primero fue el cambio de actitud de Sofía. Mi hija, de un tiempo para acá, empezó a llegar más tarde, de mal humor, siempre estresada por el trabajo. Antes, cuando entraba a la casa, me saludaba con un beso en la mejilla y una sonrisa cansada, pero sincera. Ahora, apenas si me miraba. ¿Ya cenaron?, preguntaba como por cumplir. Y se encerraba en su cuarto. Pensé que solo era una mala racha, que necesitaba espacio. Pero el corazón de madre siempre sospecha cuando algo anda mal. Luis Fernando, mi nieto, tampoco era el mismo. Ese niño que antes me buscaba para contarme sus cosas. Ahora se la pasaba pegado al celular, contestando con monosílabos, mirándome como si fuera una intrusa en su vida. Otra vez sopa de fideo. Abuela, ya no estoy chiquito. Me soltó un día, con esa cara de adolescente que todo le molesta. Y Sofía, en vez de corregirlo, solo suspiró, déjalo. Mamá, así son los jóvenes. Pero yo sentí el corazón hecho nudo. Luego vinieron los pequeños reclamos. Mamá, ¿por qué usas los vasos buenos? Son para cuando hay visitas. Oh, no pongas la lavadora en la mañana. Se va la luz y Luis no puede cargar su celular. Cosas así, chiquitas, pero que se iban acumulando como gotas de agua sobre una piedra, hasta desgastarla. Un día encontré una caja con mis cosas en el cuarto de servicio. Cosas que yo tenía en mi cuarto, fotos viejas, mi chal, hasta una imagen de la Virgen. Fui a reclamarle a Sofía y solo me dijo, sin mirarme, es para que no esté todo regado. Mamá, quiero tener la casa más ordenada. Me sentí desplazada, como si yo fuera solo una visita incómoda. Ya no podía invitar a mis amigas a tomar café porque la casa no está para visitas. Mamá, y la gente habla mucho.
Si quería ver la novela en la tele de la sala. Tenía que pedir permiso. Me asignaron días para usar la lavadora, para ahorrar luz y agua. Y cada día, la casa se sentía menos mía y más de ellos. Pero lo que más me dolía eran los silencios. Las miradas de fastidio cuando preguntaba algo. Las comidas que antes eran motivo de reunión. Ahora eran un trámite que cada quien hacía por su cuenta. Una tarde de domingo. Me esmeré preparando mole, arroz, frijoles y hasta tortillas a mano. Pensé que, aunque fuera por nostalgia, nos íbamos a sentar juntos como antes. Pero Luis ni bajó a comer. Y Sofía se sirvió a las prisas, mirando el celular. ¿No baja Luis Fernando?, pregunté, fingiendo normalidad. Dijo que ya comió en la calle. Mamá, contestó ella, sin levantar la vista. Me senté sola a la mesa. Y sentí que el mole se me enfriaba igual que el corazón. Luego empezó el distanciamiento más fuerte. Sofía salía de la casa sin avisar. Llegaba tarde y a veces ni siquiera me daba las buenas noches. Luis Fernando entraba y salía. A veces sin saludar. Si por error tocaba alguna de sus cosas. Ya me veían con cara de no toques. Me sentí, de pronto, como una intrusa. Como una molestia. Pero lo peor vino una noche. Cuando escuché sin querer a Sofía hablando por teléfono. Mi cuarto da justo al patio. Y con la ventana abierta se escucha todo. Ya no puedo más. Mi mamá cada día está más dependiente. Siento que nunca se va a ir de aquí. Me drena la energía. No puedo ni tener paz en mi propia casa. Me apreté el corazón con ambas manos. Esa frase se me quedó grabada. Como un tatuaje de tristeza. Yo, que todo lo di. Ahora era su estorbo. Esa noche, no pude dormir. Me pregunté 1000 veces en qué momento pasé de ser la mamá fuerte, la que sacaba adelante a todos, a ser el problema. Recordé cuando me pidió que me fuera a vivir con ella. Cuando recién se separó. Cuando no podía sola con Luis Fernando. ¿En qué momento se le olvidó todo eso? ¿En qué momento me convertí en una sombra? Y como suele pasar, el dolor crece en silencio. Te va comiendo despacio. Te va llenando de dudas. De miedo a hablar. De miedo a estorbar. Pero todavía no imaginaba que lo peor estaba por llegar, porque el verdadero golpe, ese que me partiría el alma, aún estaba por venir. Dicen que hay palabras que lastiman más que un golpe. Y en mi caso, cada palabra, cada gesto, fue como un piquetito más en el corazón. La tensión en la casa se sentía como esa humedad que no se va, que cala los huesos aunque afuera haga sol. Yo sentía que estaba a punto de romperme. Pero aún así, intentaba guardar las apariencias. No pasa nada. Es una mala racha. Me repetía en silencio. Pero la verdad es que la casa ya no era mi refugio. Era mi tormenta. Un viernes en la tarde, mientras barría el patio, escuché que Sofía le gritaba a Luis Fernando en la sala. Algo sobre sus calificaciones, sobre las tareas, sobre que aquí nadie ayuda. Ni tu abuela. Yo, que había estado todo el día en la casa, cocinando, limpiando y haciendo el mandado. Sentí la punzada de esa frase. Era como si yo fuera invisible, como si mi esfuerzo no contara. Pero lo peor fue cuando entré a la cocina y vi a Luis Fernando sentado con su celular, platicando con alguien por videollamada. Apenas me acerqué para servirle un plato de frijoles. Lo escuché decir, es que aquí no puedo ni invitar amigos, porque mi abuela todo el día anda metida, y la casa huele raro. Ah, viejito. Se me heló la sangre. ¿En qué momento mi propio nieto empezó a avergonzarse de mí? Otro día, saliendo del baño, escuché la puerta del cuarto de Sofía entreabierta y su voz hablando bajo. Me detuve un instante y la oí decir, ya no puedo. Hermana, mi mamá está cada vez más necia. Ya ni sé cómo decirle que se tiene que ir. Me siento mal. Pero también siento que si no lo hago me va a arruinar la vida. Sentí que me desvanecía. ¿Arruinarle la vida? Yo, que di la mía entera por ella. Poco a poco, empecé a notar que cosas mías desaparecían. Un mantel de mi boda, fotos viejas, el rosario que usaba para rezar por las noches. Cuando pregunté, Sofía me contestó de mala gana, seguramente lo guardaste y ya no te acuerdas. Mamá, es normal a tu edad. Esa frase me dolió como nunca. Yo, que siempre he tenido buena memoria. Ahora me trataban como si ya no sirviera. La tensión crecía. A veces, si tardaba mucho en salir del baño, ya me tocaban la puerta con impaciencia.
Luis Fernando tiene prisa. Mamá, apúrate. Si cocinaba algo diferente. Ya no agradecían. Al contrario, eso ni nos gusta. Mamá, mejor no cocines. Dejé de hacer lo que me gustaba. De poner música en la casa. De hablar en la mesa. Por miedo a molestar. Sentía que me iban borrando. Poco a poco. De mi propia vida. Lo más humillante fue una tarde que escuché a Sofía hablar con su amiga Claudia por teléfono. La verdad, ya no la aguanto. Solo está aquí porque nadie más la quiere. Ni mi tía Guadalupe la soporta. Si por mí fuera, ya la hubiera mandado a un asilo. Pero me da cosa que la gente piense que soy mala hija. Esas palabras me partieron. Me senté en la orilla de la cama. Apreté el rosario entre las manos y lloré en silencio. No era coraje, era puro dolor. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí que la casa ya no era mía, que ni siquiera era la invitada, sino el estorbo. Recordé los días en los que Sofía me pedía consejos, en los que Luis Fernando me abrazaba para que le contara historias, los domingos de comida en familia, el olor a pan de elote llenando la casa. Todo eso se sentía tan lejano, tan imposible. Llegó un punto en que empecé a preguntarme si de verdad estaba equivocada, si de verdad era un problema, si mi tiempo en esa casa ya se había acabado. Y aún así, algo en mí se aferraba a la esperanza de que todo se podía arreglar con amor y paciencia. Pero la tensión, esa que nunca se ve pero todo lo pudre, ya era el único huésped verdadero en ese hogar. Nunca había sentido el alma tan rota, ni el cuerpo tan cansado. Hay dolores que no se ven, pero que se sienten en cada hueso, en cada suspiro, en cada lágrima que una se traga para no preocupar a nadie. Aquella tarde, después de tantas humillaciones, reclamos y silencios, sentí que el mundo se me venía encima, que la vida misma me estaba diciendo que ya no tenía lugar en ese hogar. Recuerdo perfecto ese momento. La casa estaba en silencio. Apenas se escuchaba el tic-tac del reloj y el murmullo del tráfico a lo lejos. Era sábado. Y antes, los sábados eran días de familia, comida rica, sobremesa, risas. Pero ahora, el ambiente era frío, casi hostil. Sofía y Luis Fernando salieron temprano. Ni me preguntaron si quería acompañarlos. Me quedé sola, sentada en la mesa, mirando el mantel de flores que yo misma bordé hace años, como si con eso pudiera retener algo de lo que fuimos. Abrí la ventana y entró un aire fresco. Pero en vez de darme paz, sentí un escalofrío. Caminé por la casa y me di cuenta que mis cosas ya no estaban donde yo las dejé. Mi rosario, mi recetario de cocina, hasta una foto de mi boda, habían desaparecido. Fui a preguntar, pero solo recibí respuestas evasivas. Seguramente ya se te olvidó. Mamá, seguro las guardaste tú. No pude más. Me encerré en mi cuarto, ese pequeño refugio que cada vez se sentía más ajeno. Me senté en la orilla de la cama y dejé que las lágrimas fluyeran, silenciosas, tibias, como un río que llevaba años conteniéndose. Pensé en mi mamá, en cómo luchó por darnos todo, y me pregunté si ella también se sintió alguna vez tan sola y tan maltratada por quienes más quería. Agarré mi almohada y la abracé fuerte, como cuando era niña y tenía miedo a la oscuridad. Por la noche, escuché cómo Sofía le contaba a alguien por teléfono que ya estaba decidida a echarme de la casa, que ya tenía todo planeado, que no iba a dejar que yo le arruinara la vida. Escuché mi nombre mezclado con palabras como problema, carga, estorbo. Cada frase me dolía como si me arrancaran pedacitos del alma. Sentí un vacío tan grande que, por un instante, pensé que a nadie le importaría si simplemente desaparecía. Me vi al espejo y no me reconocí. Los ojos rojos, la piel marcada de arrugas, las manos temblorosas. Me pregunté en qué momento pasé de ser la fuerza y el pilar de mi familia a convertirme en el fantasma al que todos querían sacar de la foto. Recordé cuando Sofía era niña y me abrazaba tan fuerte que me cortaba la respiración. Cuando Luis Fernando me decía «te quiero, abuela» y me regalaba dibujos llenos de colores. Me dolió no solo el rechazo, sino el olvido, como si todos mis años de entrega, de desvelos y sacrificios, no valieran nada. Sentí rabia, sí, pero sobre todo una tristeza tan profunda que pensé que ya no tenía sentido pelear. Me sentí invisible, desechable, como si hubiera dejado de existir para ellos. Pensé en irme sin decir nada, solo salir con mi bolsa y mis recuerdos.
desaparecer para no estorbarles más. Pero algo en mi corazón, una vocecita muy bajita, me dijo que no podía rendirme. No después de todo lo vivido. No después de todo lo que di. Esa noche, arropada con mi cobija de estambre, recé bajito, pidiendo fuerzas, pidiendo respuestas, pidiendo que el dolor se calmara aunque fuera un poquito. Le hablé a la Virgencita, como tantas veces antes, pero sentí que hasta ella guardaba silencio. Me quedé dormida llorando, sintiendo que ya nada me quedaba, que ya no era nadie en esa casa, ni en la vida de los que más amaba. Al día siguiente, cuando desperté, sentí los ojos hinchados, el corazón apretado y la garganta seca. Me levanté despacio, recogí mi rosario y me senté junto a la ventana. Dejé que el sol me acariciara la cara. Solo un instante, como si pudiera curar la herida tan grande que llevaba por dentro. Ese fue mi fondo, ese momento en que entendí que ya no tenía nada que perder, pero tampoco nada más que ofrecerles. Y fue ahí, en medio de tanta soledad y tanto dolor, que algo dentro de mí comenzó a despertar. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, pero a veces la calma es más bien como una pausa antes de la verdadera revolución interna. Yo, Margarita Hernández, pasé mi noche más oscura envuelta en lágrimas y recuerdos, sintiendo que ya no era nada para mi hija y mi nieto, que mi tiempo en esa casa había terminado. Pero esa mañana, con los ojos hinchados y el alma desgarrada, sentí algo diferente. Ya no era solo dolor. Era un coraje silencioso, una dignidad dormida que comenzaba a desperezarse dentro de mí. Me senté frente al espejo, vi mi reflejo y, por primera vez en mucho tiempo, no me vi débil, sino viva. Me acordé de todas las veces que me levanté cuando la vida me tumbó, de todas las veces que me sacudí el polvo. Me lavé la cara y salí a la calle a buscar trabajo aunque me dolieran los pies y el corazón. Me recordé a mí misma que no soy cualquier mujer, que he sobrevivido cosas peores, pobreza, abandono, humillaciones, y que nunca, dejé de luchar. Ese día no preparé el desayuno como siempre. Me senté en la mesa, respirando hondo, dejando que el silencio de la casa me llenara de claridad. No eres una carga, Margarita, me repetí en voz baja. Eres una mujer fuerte, una madre valiente, una abuela que merece respeto. Y poco a poco, ese pensamiento se fue haciendo grande, fuerte, como un árbol que echa raíces nuevas después de la tormenta. Fui al closet, saqué una caja donde guardo mis papeles importantes, mis recuerdos y mis poquitos ahorros. Empecé a revisar todo lo que tenía, no solo para sentir que algo aún me pertenecía, sino para recordarme todo lo que he construido con mis propias manos. Encontré fotos de mi Sofía cuando era niña, cartas que me escribía desde la primaria, dibujos de Luis Fernando donde me pintaba como una superabuela, con capa y todo. Me llené de nostalgia. Sí, pero también de fuerza. Me puse a pensar en las mujeres que me precedieron, mi madre, mi abuela, mis tías, todas guerreras de su tiempo, mujeres que aguantaron hambre, machismo, injusticias, pero nunca se dejaron pisotear del todo. No te dejes, Margarita. Escuché la voz de mi mamá en mi memoria. La dignidad no se negocia, ni siquiera con los hijos. De pronto, entendí que tenía que hacer algo. Aunque fuera difícil, aunque doliera, no iba a rogar, no iba a pedir permiso para existir. Iba a recuperar mi lugar, o al menos mi dignidad. Porque una cosa es querer a los hijos y otra muy distinta es permitir que te pisoteen el corazón. Ese día, en vez de quedarme encerrada, salí a caminar. Caminé por el parque. Saludé a la señora Lupita de la verdulería. Me senté en una banca a sentir el sol en la cara. Recordé quién era yo antes de perderme en la rutina y el miedo. Una mujer capaz, luchona, digna. Y ahí, en medio de la calle, juré que no iba a dejar que nadie más me hiciera sentir menos. Al regresar a la casa, me puse a escribir una carta. No de despedida, sino de afirmación. Escribí todo lo que he hecho por Sofía y por Luis Fernando. Todos los sacrificios. Todo el amor entregado. No para restregarlo, sino para recordármelo a mí misma. Para no olvidar de dónde vengo ni todo lo que valgo. Me miré de nuevo al espejo y sonreí. Todavía tengo mucho por dar, pero no a cualquier precio. Me dije, si alguien quiere tenerme cerca, va a ser porque me respeta y me valora.
No porque me tolere o me aguante. Si me toca estar sola, prefiero mi soledad a estar rodeada de desprecios. A veces, cuando parece que ya no hay salida, la vida te muestra otra puerta. Y ahí, justo después de tocar fondo, empezó mi verdadero renacimiento. Sentí que recuperaba el control sobre mi propia historia, que podía empezar de nuevo, aunque fuera tarde, porque no hay edad para levantarse, ni para volver a creer en una misma. A mis 69 años, todavía podía defender mi dignidad, mi nombre y mi derecho a ser tratada con amor. Dicen que la dignidad no se pierde de golpe, sino que te la van quitando poquito a poco, hasta que un día te das cuenta de que ya no queda nada, o al menos eso es lo que ellos creían. Porque en ese momento, cuando todo parecía perdido, cuando mi hija y mi nieto pensaron que podían decidir sobre mi vida como si fuera un mueble viejo, descubrí que aún tenía cartas por jugar. Después de esa mañana en la que recuperé la fuerza, me senté con calma, respiré hondo y recordé un secreto que tenía guardado desde hacía años. Saqué del fondo del closet un folder amarillo, bien escondido, donde guardo todos mis documentos importantes, acta de nacimiento, papeles de mi antiguo trabajo, algunos ahorros, pero sobre todo, el título de propiedad de la casa. Porque sí, esta casa donde vivo, donde crecieron Sofía y Luis Fernando, no era realmente de mi hija, como ella tanto se lo presumía a todo el mundo. Cuando Sofía se divorció y estuvo a punto de perderlo todo, fui yo la que puso los ahorros de toda una vida. Vendí lo que me quedaba de las joyas de mi mamá, y fui al banco a poner la casa a mi nombre. Todo, claro, para protegerla y que mi nieto tuviera un techo seguro. Pero en el camino, como tantas veces pasa, Sofía fue olvidando los detalles. Empezó a tratar la casa como si fuera solo suya, a decirle a la familia que yo la ayudaba con los gastos. Pero nunca mencionó que el nombre en el papel era el mío. Tal vez creyó que porque yo callaba, aceptaba mi lugar de sombra. Lo que no sabía era que mi silencio era por amor, no por debilidad. Esa tarde, mientras Sofía y Luis Fernando estaban fuera, revisé cada papel con detenimiento. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de emoción, de nervios, de ese presentimiento de que, por fin, las cosas iban a cambiar. Guardé todo en el folder. Lo abracé como si fuera un escudo y me senté a pensar. Sabía que si los enfrentaba sin pruebas, solo recibiría burlas o desprecios. Pero con esos documentos, el terreno era otro. Me preparé para la batalla más importante de mi vida. Pero ahora, por mí, ya no por sacrificio, sino por justicia. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, repasando cada momento, cada ofensa, cada lágrima contenida, y también cada acto de amor, cada comida, cada madrugada, cada peso que ahorré con tal de darles un futuro. Me acordé de mi mamá, de cómo me enseñó a defenderme con dignidad, y sentí que ella me acompañaba en ese instante. Al día siguiente, esperé a que Sofía y Luis Fernando estuvieran juntos en la casa. Hice café, serví pan, y cuando llegaron a la cocina, les pedí que se sentaran. Mi hija llegó con ese aire de superioridad que tanto me duele. Luis Fernando, como siempre, con el celular en la mano, sin voltear a verme. ¿Ahora qué? Mamá, otra vez con lo mismo, dijo Sofía, con impaciencia. Yo, tranquila, saqué el folder amarillo y lo puse sobre la mesa. Quiero que vean esto, les dije, con voz firme, sin temblor. Sofía se rió, creyendo que era alguna queja o, como ella dice, otra de mis exageraciones. Pero cuando empezó a leer el primer papel, la expresión en su rostro cambió. La vi ponerse pálida, luego roja, luego volver a palidecer. Luis Fernando, curioso, se acercó y leyó sobre su hombro. Los dos guardaron silencio. Esta casa no es tuya, Sofía, ni de Luis Fernando. Es mía. Yo la salvé del embargo cuando tu exmarido dejó de pagar. Cuando te quedaste sin nada. Vendí mis cosas. Vacié mis ahorros y puse todo a mi nombre para que ustedes tuvieran donde vivir. He sido yo la que pagó la hipoteca, los impuestos, hasta los recibos de luz. Aunque tú nunca lo reconociste. El silencio se podía cortar con un cuchillo. Sofía intentó hablar, pero la voz se le quebró. ¿Por qué nunca dijiste nada? Mamá. Yo la miré directo a los ojos.
por primera vez en mucho tiempo sin miedo. Y le respondí, porque pensé que algún día lo ibas a valorar, porque creí que el amor era suficiente. Pero me equivoqué. Luis Fernando. Por primera vez. Se quedó sin palabras. Miraba los papeles. Miraba a su mamá y luego a mí. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó con una voz mucho más pequeña de lo que acostumbraba. No les respondí enseguida. Los dejé con la incertidumbre, con ese mismo miedo y ansiedad que yo sentí durante meses. Quería que supieran lo que era no tener el control, lo que es depender de la voluntad de alguien más. Vamos a hablar mañana, dije finalmente. Tienen 24 horas para pensar bien lo que quieren decirme. Yo también tengo que decidir qué haré con mi casa y con mi vida. Pero una cosa sí les digo, no me voy a ir de aquí como una ladrona, ni como una carga. Si alguien tiene que irse, que sea quien no valora lo que tiene. Subí a mi cuarto, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. No sabía cómo terminaría todo. Pero por fin, después de tanto tiempo, tenía el control de mi vida en las manos. Nunca en mi vida había sentido tanta paz como esa noche. Después de mostrarles a Sofía y a Luis Fernando los papeles que cambiaban todo, dormí poco, pero no de angustia, sino de alivio. Era como si, después de tanto tiempo, hubiera soltado un costal de piedras que cargué durante años. Por fin, era yo quien tenía la última palabra, y esa sensación me llenaba de fuerza. A la mañana siguiente, la casa estaba más silenciosa de lo normal. Podía escuchar a Sofía y a Luis Fernando hablar bajito en la cocina. Nerviosos, como si no supieran cómo enfrentarme. Me tomé mi café de olla despacio, mirando por la ventana, dejando que el sol me calentara las manos y me recordara que, aunque ellos me quisieran borrar, la vida seguía y yo seguía siendo yo. Al poco rato, Sofía se acercó, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Mamá, ¿podemos hablar?». Me senté en la mesa, frente a ellos. Luis Fernando no levantaba la mirada. Se veía más niño que nunca, como si de pronto hubiera recordado que, a pesar de todo, yo era su abuela. Sofía trató de explicarse, de justificarse. «Es que no sabía. Mamá, pensé que lo hacías por ayudar. Que era temporal». Me sentí rebasada. Sentí que nunca iba a poder tener mi propio espacio. Mi vida. Me dolía escucharla. Pero no era el mismo dolor de antes. Ahora la miraba con una mezcla de tristeza y compasión. Pero ya sin culpa. Luis Fernando, con voz bajita, murmuró: «Perdón, abuela, no sabía todo lo que hiciste». Yo solo repetía lo que escuchaba. Me porté muy mal. Quise abrazarlo, decirle que lo perdonaba, pero algo dentro de mí supo que era momento de mantenerme firme. Por primera vez en años, me aclaré la voz y hablé desde el fondo de mi corazón. «Miren, no estoy aquí para que me supliquen ni para que me tengan lástima. Yo los amo, pero me costó años entender que el amor no justifica que te pisoteen. Esta casa es mía, porque yo la pagué, porque la defendí con uñas y dientes cuando nadie más podía. Y voy a decidir cómo quiero vivir el resto de mis días». Se quedaron en silencio. Vi el miedo en los ojos de Sofía, la angustia de no saber a dónde ir, la vergüenza en Luis Fernando. Pero, por primera vez, no sentí esa obligación de resolverles la vida. Ya no era mi papel cargar con todo. Me tomé mi tiempo y les dije: «Así como ustedes me pidieron que me fuera, yo ahora les doy 24 horas para que busquen dónde vivir. No lo hago por coraje. Lo hago porque necesito mi espacio, mi paz, mi vida de vuelta. Tienen a su papá. Tienen a la familia de él. Tienen amigas. No están solas como yo estuve tantos años». Sofía se quebró. Se tapó la cara y lloró como nunca la había visto llorar. «No lo puedo creer. Mamá, ¿de verdad nos vas a correr?». Me dolió. Claro que me dolió. Pero también entendí que no había otra forma de que aprendieran. A veces, el amor también es poner límites. Decir ya basta. Luis Fernando se acercó. Me tomó la mano y, con la voz temblorosa, me dijo: «Perdón, abuelita, perdón por todo». Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, pero no de tristeza, sino de orgullo, porque después de todo, yo no crié a un mal muchacho, solo a uno que se perdió un rato. Les ayudé a empacar lo necesario. Guardaron ropa, papeles, algunos recuerdos. Les preparé lonche para el camino, como lo hice tantas veces antes. Pero esta vez,
En silencio, con la dignidad intacta. Sofía me miraba con los ojos rojos, tratando de encontrar en mí a la mamá sumisa de antes. Pero esa mujer ya no existía. Cuando salieron por la puerta, sentí el corazón hecho nudo, pero también una paz profunda. Cerré la puerta. Me apoyé en ella. Respiré hondo y me sentí libre. Por primera vez en muchos años. Mi casa era realmente mi casa. Ese mismo día, recibí llamadas de la familia, algunos apoyando a Sofía, otros preguntándome si estaba bien. Contesté solo a los que siempre estuvieron conmigo. A los demás, los escuché con respeto, pero ya sin dejar que la culpa se metiera en mi corazón. En los días que siguieron, la casa se sintió diferente, más grande, más luminosa, más mía. Me di permiso de sentarme a la mesa principal, de usar los vasos buenos, de poner música mientras cocino, de hablar por teléfono con mis amigas sin sentirme una molestia. Recogí mis cosas, mis recuerdos, mis fotos, y llené la casa de mi presencia. Luis Fernando vino a visitarme una semana después. Tocó la puerta. Traía flores y cara de arrepentido. ¿Puedo pasar? Abuela. Lo abracé largo y tendido. Me pidió otra oportunidad. Me contó que en casa de su papá todo era frío, que extrañaba mi comida, mis historias, mi manera de ver la vida. Le dije que aquí siempre tendría un lugar, pero que la condición era una sola: respeto. Sofía me escribió una carta, larga, sincera, pidiendo perdón y reconociendo todo lo que nunca vio. No sé si algún día volverá a ser como antes, pero sé que el primer paso ya se dio. Aprendió que una madre también es mujer, persona, y merece dignidad. Ese día, en la soledad de mi sala, prendí una veladora y le di gracias a Dios, a la vida y a mí misma, por no haberme rendido. Por fin, después de tantos años, recuperé mi nombre, mi historia y mi hogar. Ahora que me siento aquí, en la sala de mi propia casa, mirando cómo la luz de la tarde se cuela por la ventana y el aroma del café de olla vuelve a llenar el aire, pienso en todo lo que he vivido. Pienso en los días buenos y malos, en los sacrificios, en las lágrimas escondidas y en las risas que compartí con mi hija y mi nieto. Pienso también en todas las veces que me tragué el dolor por amor, creyendo que eso era lo que debía hacer una madre. Pero hoy lo veo diferente. Hoy sé que una puede amar sin perderse, que el amor verdadero también sabe decir, ya basta. Aprendí que poner límites no significa dejar de querer, sino quererse a una misma lo suficiente para no permitir el desprecio ni la humillación. Que una madre no es menos madre por exigir respeto. Al contrario, es más mujer y más ejemplo. Miro mis manos, llenas de cicatrices, pero también de historias. Cada arruga, cada mancha, es testigo de mi lucha, de mi entrega, de mi dignidad. Y aunque me dolió en el alma tener que poner distancia con mi hija y mi nieto, también entiendo que la vida nos da lecciones que, aunque duelan, nos hacen crecer. Hoy la casa está tranquila. Ya no hay gritos, ni reclamos, ni miradas de fastidio. Hay silencio. Sí, pero es un silencio bonito. De paz, de libertad. Puedo sentarme donde quiera, ver la novela que me gusta, invitar a mis amigas a tomar café sin miedo a molestar a nadie. He vuelto a llenar mis días de música, de flores frescas, de llamadas con mis comadres, de tardes de lectura, de pequeños antojos y recuerdos que me hacen sonreír. Me reconcilié conmigo misma. Aprendí a perdonarme por haberme aguantado tanto, por haber callado, por haber pensado que mi valor dependía de la gratitud o el cariño de los demás. Ahora sé que yo, Margarita Hernández, valgo por lo que soy, por lo que he dado, pero sobre todo por lo que he decidido no permitir nunca más. No te voy a mentir. Todavía hay días en los que extraño a mi Sofía, en los que el corazón me pide abrazar a Luis Fernando como cuando era niño. Pero ya no permito que esa nostalgia me robe la paz. Ahora los amo con libertad, desde la distancia que yo misma marqué. Y estoy lista para recibirlos siempre que vengan con respeto y amor sincero. Si tú, que me escuchas, has pasado por algo parecido, quiero decirte esto: no estás sola. Somos muchas las mujeres que hemos dado todo y, por momentos, nos hemos sentido invisibles o desplazadas. Pero nunca, nunca es tarde para decir ya basta. Para empezar de nuevo. Para defender tu dignidad y tu lugar en el mundo. Te invito, de corazón,
a que compartas tu historia en los comentarios. Cuéntame, ¿alguna vez te sentiste así? ¿Tuviste que poner límites aunque te doliera? Tu voz puede inspirar a otras mujeres que hoy, quizá, sienten que no pueden más. Dale like, suscríbete y comparte este vídeo con alguna amiga, vecina o familiar que necesite un empujón de esperanza. Juntas somos más fuertes. Recuerda siempre, la dignidad no se negocia. El amor propio es el mejor legado que podemos dejar. Y aunque el camino sea difícil, nunca estás sola. Aquí estoy, Margarita Hernández, para escucharte, para leerte y para recordarte que cada una de nosotras es valiosa, digna y capaz de empezar de nuevo, siempre. Gracias por escucharme. Déjame en los comentarios tu historia, tu ciudad, tu sueño. Esta red de mujeres valientes y solidarias sigue creciendo gracias a ti. Hasta la próxima, mi querida amiga.